Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, vamos a preguntarle su opinión, su análisis, su lectura de la viabilidad de esta consulta popular que planteó el Ejecutivo ya a inicios de septiembre. Y bueno, mucho se está hablando, todavía estamos esperando la decisión de la Corte Constitucional, pero ¿cómo la vemos, Marcelo? Gracias por estar con nosotros, bienvenido. ¿Y qué nos puede comentar sobre esta consulta popular que plantea el presidente Guillermo Lasso? Verónica, muy buenos días. Un cordial y atento saludo a la distinguida audiencia de Radio Sucesos. Sin duda la situación es compleja. Creo yo que las preguntas planteadas por el presidente de la República mm, no nos permiten dilucidar claramente si es que serán o no tomadas tal cual por la Corte Constitucional. Hay que recordar a la ciudadanía que la Corte Constitucional no hace un análisis únicamente del contenido de las preguntas, sino sobre todo de los anexos. Al ser preguntas de tipo referéndum, que implica la modificación de la Constitución, eso también pues implica que la Corte tenga que analizar si es que la forma en la que se están modificando determinados artículos de la Constitución o que se vayan a modificar ciertas leyes no contravienen los derechos actualmente reconocidos por la Constitución o afectan la estructura del Estado. Es por eso que se han presentado esta serie de amicus curiae, que significan instrumentos que le permiten a la Corte, es decir, son documentos que presentan, alegatos que presentan Ujú. otros individuos, otros actores a la Corte Constitucional para que la Corte pueda tener más criterios, que la Corte pueda tener más perspectivas y que de esta manera pueda resolver. Veamos si es que en los siguientes días la jueza ponente, Alejandra Cárdenas, ya presenta ante el Pleno de la Corte Constitucional su razonamiento y que la Corte decida. Yo creo que recién en ese momento los ecuatorianos podremos tener mayores certezas al respecto de qué es lo que se nos va a consultar. Ahora, Marcelo, respecto a las preguntas en general, ¿cuáles usted le vería algún problema que la Corte podría decir, bueno, aquí no podría pasar por esta o esta razón? Bueno, empecemos con la pregunta número uno, pero también recordemos a la audiencia que la Corte Constitucional actual de Ecuador ha tenido un razonamiento que se orienta a respetar los fallos previos, es decir, sentencias que han emitido en años anteriores, en casos similares, y siguiendo esas sentencias es que ellos desarrollan nueva jurisprudencia, es de que de esa manera que ellos emiten nuevas sentencias. Y también ha sido una corte que se orienta mucho por el principio de convencionalidad. ¿Qué es este principio de convencionalidad? Regresar a ver de forma respetuosa lo que el Estado ecuatoriano ha suscrito a través de tratados y convenios internacionales, pero también regresar a ver aquello que el sistema interamericano de derechos humanos u otro sistema de protección de derechos humanos haya desarrollado en los últimos años. Ujú. Es así que en dictámenes previos de la Corte, así como también en sentencias jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se ha señalado, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas no deben estar involucradas en situaciones referentes al control de la seguridad interna de los países. Entonces, podría ser que la Corte Constitucional razone que en base a o con base a sus dictámenes previos, así como este desarrollo jurisprudencial interamericano, el que los militares sean parte de la seguridad interna podría poner en riesgo, en este caso, algún derecho fundamental reconocido a los ecuatorianos. Por otro lado, pues también de manera muy breve hay que señalar, por ejemplo, que la reducción del número de asambleístas así como también el tema referente a la extradición, puede ser considerado como algo que vulnere los derechos. En el caso de la extradición, el no tener reglas claras al respecto de en qué casos específicamente procedería la extradición de individuos hacia sistemas judiciales, temas de justicia internacionales, perdón, podría ser considerado como la Corte como atentatorio a derechos, así como también lo referente a la reducción de los asambleístas porque puede ser considerado que se está afectando los derechos de representación. Aquí es importante tener en cuenta, Verónica, que la Constitución establece que los derechos en Ecuador tienen que desarrollarse de forma progresiva. Entonces, si Ujú. por ejemplo analizamos provincias como Napo o Bolívar, que pasarían de tener 3 asambleístas a un asambleísta, se podría considerar como regresivo en derechos de representación.
Ahora, hablando de los asambleístas, que es la pregunta que quería hacerle, porque Marcelo Espinel también coordina el Observatorio Legislativo y reducir la cantidad de asambleístas, Marcelo, nos garantizaría quizás mejorar la calidad. Yo creo que no, yo creo que no. Yo entiendo que todos los ecuatorianos, incluyéndome, estamos bastante decepcionados y molestos con el poder legislativo. Estamos viendo un poder legislativo que no responde a las necesidades de los ecuatorianos, pero yo no creo que la solución radique en pasar de 137 asambleístas que tienen como costumbre estar enfrascados en la pugna política a pasar a 100 asambleístas que probablemente harán lo mismo. Yo creo Claro. que los ecuatorianos esperábamos la receta completa por parte del presidente de la República. ¿Y a qué me refiero? Que los cambios propuestos en materia de institucionalidad al respecto de quién va a designar ahora a los miembros de las entidades de control, así como también este registro obligatorio actualizado de los partidos políticos, no nos van a ayudar a mejorar la calidad de la representación. Yo creo que había que poner los ojos sobre los procesos de democracia interna, que es como los partidos políticos eligen a los candidatos. Había que poner más reglas dentro de esos procesos que tienen los partidos políticos para que nos aseguren candidatos de calidad. Tenía que asegurarse de mejor manera cómo se pueden volver más efectivos los procesos de disciplina interna dentro de los partidos políticos, que se sanciona adecuadamente a aquellos partidos políticos que tienen representantes que cometen delitos, se alejan de comportamientos éticos y morales. Y finalmente, teníamos que ver una manera de promover el voto informado, que los ciudadanos vayamos a las urnas y contemos con más herramientas para poder elegir mejores candidatos. Pero desafortunadamente, yo creo que el presidente de la República buscó una pregunta ancla, buscó una pregunta que goce de una mayor cantidad de aceptación ciudadana y responsable completamente con el país y el fortalecimiento de derecho. Y pues de esta manera tratar de buscar un 8 veces sí. Yo creo que pasamos del 7 veces sí de Lenny Moreno ahora a un 8 veces sí de Guillermo Lazo. Ahora, eso en cuanto a los asambleístas, pero también se hace esta pregunta respecto a los partidos, movimientos políticos. Y dice así, la pregunta 5: ¿está usted de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimos equivalente al 1.5% del registro electoral de su jurisdicción y obligados a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral? ¿Cómo ve esta pregunta, Marcelo? Y bueno, ¿cambiaría en algo, ayudaría en algo esa calidad de representación del tema de los partidos políticos que ha sido tan criticado también en los últimos tiempos? ¿Usted cree que eso sería dar un paso para, bueno, mejorar esta situación de los partidos políticos? A ver, yo creo que en este sentido, pues la pregunta lo que busca atacar es un mercado negro de firmas que existe en las organizaciones políticas. Más de uno han sido los ecuatorianos que se enteran que resultan sido afiliados a un partido político cuando nunca han firmado un documento. Ujú. Entonces, lo que se busca precisamente es tratar de depurar estos partidos políticos que de forma ilegal, de forma ilegítima, han tenido firmas de los ciudadanos. Pero esta depuración de los partidos políticos que comenzará a operativizarse para el año 2025, yo tampoco creo que apunta a la calidad. Nos ayudará a reducir tal vez el número de partidos políticos y ojalá el Consejo Nacional Electoral, en el caso de que se apruebe esta pregunta, tanto por la Corte Constitucional como por los ciudadanos, ojalá que el Consejo Nacional Electoral cuente con las facultades y capacidades para poder efectuar este control. ¿Y por qué digo esto? Porque el Consejo Nacional Electoral también nos queda debiendo como institución, Verónica. Vemos Claro. un Consejo Nacional Electoral que no controla adecuadamente el financiamiento de la política, que no transparenta adecuadamente el financiamiento de la política, que no es capaz de poner reglas claras, de hacer un control verdadero de los procesos de democracia interna de los partidos políticos. Y ojalá que ahora, si en el caso de que se apruebe esta pregunta, no supere las capacidades del Consejo Nacional Electoral, porque si no, el pronunciamiento de los ciudadanos terminará siendo letra muerta. Bueno, interesante, amigos. Son las 7:30. Dialogamos con el doctor Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, también coordinador del Observatorio Legislativo, y estamos analizando, bueno, estas preguntas de la consulta popular que planteó el gobierno ahora en manos de la Corte Constitucional. Y hay un tema, Marcelo, que tiene que ver con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que parece que no se sabe qué hacer con esta entidad, y justamente la pregunta 6 apunta a que se
bueno, se eliminen las funciones, la facultad que tiene este consejo de designar a las autoridades. Esta situación, ¿cómo debería resolverse, Marcelo? ¿Tendría que volver esta facultad a la Asamblea Nacional? ¿Cómo? ¿Qué hacer con el Consejo de Participación Ciudadana? A ver, yo creo que hay varios aspectos a toparlos aquí. En primer lugar, la Corte Constitucional en dictámenes previos ha señalado que sin duda la Asamblea Nacional podría ser la institución encargada de los procesos de designación de autoridades de control en caso de que el Consejo no lo haga, por su naturaleza representativa. Sin embargo, la Corte no se ha pronunciado al respecto de si el cómo puede ser modificado. Una cosa es que se pase la designación de una institución a otra y la otra es que el cómo puede ser modificado. Es decir, que pasemos, por ejemplo, de procesos de selección basados en méritos y oposición a procesos de ternas enviadas por el Ejecutivo u otras funciones del Estado. Claro. Entonces, la Corte aquí tendrá que resolver si es que este cómo que está siendo propuesto por parte del presidente de la República en los anexos también puede ser modificado. Si uno analiza los anexos, y aquí hay que ser súper claros con la ciudadanía, se está otorgando un gran poder al presidente de la República para que sea él Ujú. el que prácticamente escoja las autoridades de control, porque por ejemplo dice, en el caso de que se envíe una terna, la Asamblea Nacional tendrá que rechazar al tercero y al segundo de la terna en caso de que quiera designar al primero, o tendrá que rechazar al primero, etcétera, etcétera. Entonces, eso realmente implica que si el presidente de la República tiene control de las ternas, pues de una u otra manera ya se presiona a la Asamblea Nacional para que sea el designado por el presidente de la República el que tenga un mayor favoritismo. Y finalmente, pues los ecuatorianos no entendemos esto, ¿no? Por un lado, en febrero del año 2023 vamos a escoger a los nuevos consejeros de participación ciudadana y control social, pero al mismo tiempo en esa consulta se nos quiere proponer que la integración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cambie, que ahora sean otras instituciones del Estado las que propongan los miembros de esta entidad, entre la Fiscalía, la Contraloría, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, de manera muy general, si es que esta misma consulta nos la habría planteado otro presidente, como los que tuvimos en años anteriores, no se estaría diciendo que estamos avanzando hacia un modelo totalitarista, no se estaría diciendo que se le está entregando mucho poder al presidente, entonces tenemos que juzgar con la misma vara a todos. Lo que propone el presidente Lazo es concentrar una mayor cantidad de poder en la presidencia de la República. Bueno, compleja esta situación, Marcelo, y bueno, respecto a lo que pueda pasar en la Corte, eh, no hay un plazo específico, eso entiendo, pero ¿usted cree que la Corte va a tratar ese tema de manera expedita para que esta consulta quizás pueda coincidir con las elecciones que tenemos en febrero del 2023? Estamos en ascuas, ¿no? Yo creo que estamos a la espera de, yo creo que dos cosas, Verónica, del pronunciamiento de los jueces de la Corte Constitucional y acorde a ese pronunciamiento, creo que el gobierno está tanteando a ver si es que presenta o no esas preguntas adicionales que han señalado, que se referirían tal vez a otros temas laborales, por ejemplo. Claro Entonces, que sí. veamos si es que lo logramos y también es algo que los ecuatorianos debemos tener en cuenta. Por ejemplo, en el caso de que se reduzca el número de asambleístas de 137 que tenemos ahora a 100 asambleístas, el ahorro será de $8 millones anuales. Esta consulta planteada por el presidente Lazo nos está costando $20 millones en el caso de que se haga en febrero del año 2023. Y en el caso de que no se haga en febrero de 2023, coincidiendo con las seccionales, nos costaría $40 millones. Entonces veamos el gasto que los ecuatorianos también vamos a incurrir, porque es dinero de nuestro bolsillo, para una consulta que no soluciona de forma integral y profunda los problemas de la gente. Justamente eso le iba a preguntar, Marcelo, porque hay muchas personas, analistas, que dicen que la forma hubiese sido distinta, que tendría que, por ejemplo, darse reformas profundas al Código de Democracia, o cómo cree que debería solucionarse muchas cosas que están mal en nuestro país. A mí realmente, Verónica, me preocupa que cada 4 años nos convertimos en un laboratorio de la democracia. Consultas populares, consejos transitorios, asambleas constituyentes, y cada 4 años queremos cambiar las reglas del juego. Y eso Claro. no nos hace bien como Estado. Y los ratones de este laboratorio terminamos siendo los ecuatorianos. Somos los sujetos de experimentación de los políticos cada 4 años.
En ese sentido, yo sí creo que lo que tenía que buscarse era un acuerdo país, que realmente se busque un consenso, que se cumpla aquello que se nos ofreció en campaña, que era el Ecuador del encuentro, en el cual se puedan deponer actitudes por parte de la Presidencia de la República, por parte de las organizaciones políticas de la Asamblea Nacional, y que se hagan las reformas profundas en donde tiene que hacerse, que es la Asamblea Nacional. Ahí estaba la reforma al Código de la Democracia y estaba la reforma al Código Penal, pero no, desafortunadamente los egos y las vanidades de un lado y del otro hizo que no se dé este Ecuador del encuentro que tanto nos propusieron y las consecuencias las estamos viviendo al día a día los ecuatorianos. Una Asamblea Nacional que no responda a nuestras necesidades, que en lugar de aprobar las leyes que requerimos para recuperarnos aún de la pandemia, están en la pugna política sobre quién preside la Asamblea Nacional o no, o si es que es necesario continuar el enjuiciamiento político al Consejo de Participación Ciudadana y al Consejo de la Judicatura. Y por otro lado tenemos a la función ejecutiva que es incapaz de ejecutar su presupuesto, que es incapaz de dotar de medicinas a los hospitales, así como también de prevenir la violación de derechos humanos. Entonces, estamos frente a instituciones que no funcionan, que no responden a las necesidades ciudadanas y se pretende con una consulta popular tratar de recuperar legitimidad y credibilidad, que es en lo que se han convertido las consultas populares en los últimos años. Y terminamos nuevamente siendo instrumentos de estos políticos que desafortunadamente no están sintonizando con los ciudadanos. Y bueno, en un momento sobre todo complejo para el gobierno, ¿no? Que no sé si es que esta sea la vía para buscar legitimidad justamente cuando tiene unos bajos niveles de aprobación, lo hubiese hecho quizás antes, y esa es la pregunta que se hacen muchos. Sin duda que sí. Pensemos en una consulta popular planteada en los meses de julio o agosto del año pasado, cuando los picos de popularidad del presidente de la República eran más altas. Yo creo que ahí podía haber aprovechado ese envión que tenía el presidente para plantear reformas responsables que nos ayuden a solucionar la situación que estamos viviendo ahora. Entonces, cuidado ya en materia de gobernabilidad y de análisis político meramente, cuidado y esta consulta se convierte en un revés para el presidente de la República, no solo al respecto de lo que pregunta, sino también de sus candidatos para las elecciones locales. Bien, importantes criterios. Gracias al doctor Marcelo Espinel por estar con nosotros. Marcelo es su director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Además, dirige el Observatorio Legislativo. Estamos expectantes sobre lo que diga la Corte Constitucional por estas preguntas que envió el Ejecutivo. Gracias, Marcelo, por esa entrevista. Encantado, Verónica. Buen día.